Bueno, ¿cómo andan? Hoy les veníamos a traer una nota sobre, nada, reformas que estuvieron pasando, ¿no? En una Argentina en donde todo sucede. Pero hoy te vamos a hablar más sobre, no sé si decirle seguridad. No, ¿qué seguridad? Es un intento, No, es algo ahí camuflado, como siempre, ¿no? Que nos meten eslóganes para sacar un poco la discusión en serio y no dar los debates que tienen que dar. pero bueno, básicamente la nota que vamos a pedirle a la producción que ponga para que la vean también ustedes. El gobierno anunció que mandó un proyecto para poder modificar lo que es la edad mínima de imputabilidad en Argentina, porque es también a nivel nacional, ¿no? Vale aclarar, que básicamente vamos a aclarar lo que es la imputabilidad, primero y principal para quien no lo sabe, que es la edad mínima en la cual una persona es procesado, judicializado y llevado a prisión, que hoy en Argentina son 18 años, porque no es lo mismo que responsabilidad penal juvenil, en donde la responsabilidad penal juvenil es donde se aplican medidas especializadas, como por ejemplo multas especializadas, centros de detención especializados y demás para jóvenes y adolescentes, ¿no? Y lo que propone la reforma del gobierno no habla de responsabilidad penal juvenil, que es bueno, si vos sos un menor de 16 años, entendemos que vos tenés algún conocimiento de lo que estás haciendo y por eso te tomamos medidas acorde a tu edad. No, lo que dice es que la edad mínima de imputabilidad, es decir, a la cual vos ya podrías ser procesado como un adulto, o sea, detenido y llevado a prisión, sería de 13 años para el gobierno. Eso es lo que proponen. Sí, que esto, digo, lleva a una situación gravísima, ¿no? Digo, que va en contra inclusive de los derechos humanos, porque estamos desprotegiendo a niñas y adolescentes, porque esto que dicen, delitos de adultos, penas de adultos, es lo que se Claro. responde. Y son niños. Digo, es esto que decía Euge, ¿no? Deberíamos pensar en, como bien vos decías, una reforma, ¿no? Sí, una reforma que contemple especialmente esto que son niños y adolescentes. Realmente. No sé si a la nota ya la Pero, pasaron con por esto. ejemplo, ¿cómo funciona en otros países? Yo acá me anoté esto, ¿no? Y cómo funciona en otros países. También porque, digo, un montón de veces los argumentos que hay inclusive para poder llevar a cabo reformas del Estado, muchas veces comparándonos con otros países, pero digo, inclusive en países acá cercanos, Uruguay, por ejemplo, la edad de imputabilidad es a los 18 años y tienen un sistema infraccional adolescente para justamente niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años. Es decir, tienen un sistema específico abocado a esta población en general. No es que dentro del mismo sistema carcelario donde encarcelan a un adulto o una adulta, Hay un área de menores. no, claro. Tienen justamente un sistema pensado específicamente para esta población, para niños y niñas, digamos lo que son niños y niñas. Bueno, en Brasil lo mismo. En Brasil la edad de imputabilidad es a partir de los 18 años y tienen medidas socioeducativas para niños de 12 años. Y en Chile hay una justicia penal especial para mayores de 14 años. Y digo, haciendo como una síntesis de estos ejemplos, ¿no? Lo que podemos ver acá claramente es que son medidas que piensan, ¿no? En este sentido, ¿no? La Convención de Derechos Humanos, en la protección que necesitan en estos niños, niñas y adolescentes, no es que se mete todo en una misma bolsa. ¿Hay alguna, perdón que le interrumpa, No, perdón. recomendación de organismos internacionales que nos guíe un poco sobre esto? ¿Cuál es la edad ideal en la cual uno debería, yo no te digo ser detenido, ¿no? Pero sí empezar a hacerse responsable de los actos que infringen la ley que uno comete? Sí, hay evidencia, UNICEF incluso recomienda Ahí va. que la edad mínima no debería ser inferior a los 14 años, pero es muchísimo mejor si esa edad se acerca a los 18 años. Y por otro lado, algo que me parece
me parece pertinente traerlo a la mesa, de que UNICEF dice, bueno, igual hay evidencia internacional que bajar la edad de imputabilidad no se correlaciona con que baje el umbral de inseguridad. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, inclusive. No, incluso habíamos encontrado un estudio que hizo el Ministerio de Justicia de Inglaterra, en donde los casos en donde la imputabilidad se bajó a entre 12 y 13 años, es decir, por debajo de esta edad que recomienda UNICEF, hubo un 35% de reincidencia en los delitos luego de que esos menores cumplieron la condena, ¿no? Sí, y te pregunto, digo, acá en Argentina específicamente, ¿qué legislación tenemos nosotros? En realidad no hay una ley y eso es un problema enorme de responsabilidad penal juvenil. Lo que hay es como un régimen de minoridad penal, o sea que no te dicen cómo vos vas a ser responsable, sino directamente que te imponen estos castigos, ¿no? Depende de la edad que vos tenés. Donde, por ejemplo, este régimen de minoría penal, que justamente lo que hace es establecer a partir de qué edad te ponen determinado castigo y punto, pero no aclaran mucho cómo es ese proceso, te dice que vos, a partir de, vamos a leerlo acá que tenemos la ley también, ¿no? Porque la habíamos resaltado, vos, como recordé antes, a partir de los 16 rigen normas especiales en donde a vos te pueden enviar como menor a centros de aprehensión especializados y a partir de los 18 años vos sos punible, vos sos una persona punible por el Estado y te juzgan como un adulto, pero dice, respecto de delitos de acción privada, es decir, que sean en contra de la propiedad, o remitidos con penas preventivas a la libertad que no excedan los 2 años, con multas o inhabilitación. Es decir, que esos son los casos también en donde se toman, ¿no? Para poder poner en medidas especializadas a estos jóvenes. Pero ¿qué pasa si vos tenés menos de 16 años, ¿no? Y cometés un delito de robo contra la propiedad? Según la gente no pasa nada. Bueno, no, es mentira que no pasa nada. ¿Por qué? A quien es menor de 16 años, dice la ley que queda bajo un sistema tutelar. Es decir, que a vos, si vos tenés, no sé, pongámosle 14 años, 13 años, como pone el ejemplo el gobierno, cometés un delito y automáticamente si te detienen, vos ya perdés total libertad, en realidad, de tu propia jurisdicción como persona y toda tu tutela pasa a cargo de un juez quien determina por tiempo indeterminado, lo pone el propio juez, qué va a hacer de la vida de ese menor de edad, ¿no? O sea, no solo no pasa nada, sino que es terrible la vulneración de derechos, ¿no? Claro, porque queda a criterio del juez si vos sos peligroso o no, depende del delito que vos hayas cometido o no, y lo que es peor todavía es que sin juicio previo. No hace falta que presenten evidencia ni nada, claro. No hay tal proceso como tienen personas adultas, inclusive. Exactamente. Exactamente, lo cual, nada, evidentemente es un mito esto de que por ser un adolescente o un niño no te pasa nada, ¿no? No, inclusive es mucho, es peor, inclusive estás más desprotegido realmente. Sí, porque lo que es peor para mí incluso es que no determinan qué criterios va a tener que considerar ese juez o cosas específicas. No le dan una pauta de nada, es directamente... Sí, a su criterio. Claro, A su exactamente. subjetividad, sí, o cualquier cosa. Bueno, yo acá con esto que veníamos hablando, ¿no? Traje algunos datos. También para qué, porque mucho se habla, ¿no? De los delitos, esto que vos traías. Claro. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿tenemos el número de cantidad, de qué cuán significativo es la cantidad de jóvenes que cometen delitos? Sí, acá yo tengo, por ejemplo, los leo porque claramente no me lo acordaré todo de memoria, pero tenemos que para el primer semestre de 2023 había 2.400 niños y niñas en centros especializados de aprehensión, de los cuales en 1022 tenían menos de 16 años. Es decir, un 42% de estos 2.400 niños
tenían menos de 16 años. De los que terminaron en un centro especial De aprehensión, Ahí va. exacto, detenidos. que ya están detenidos, claro. Exacto. O sea, que esto efectivamente ya sucede en la realidad. Exacto, totalmente. Y a su vez, bueno, en adolescentes y niños menores de 18 años serían 3.400. Recién yo les hablaba de 16 años. Bueno, al subir la edad, la estadística aumentan un poco más, pero bueno, vemos que en adolescentes, niños y niñas en menores de 18 años son 3.400 a datos de 2023, es decir, a datos del año pasado. Y acá lo que me parece interesante es traer también la cantidad de delitos que hubo a nivel nacional en el año 2022, que fue el último dato que pudimos encontrar, que es que hubo un palo 800 de delitos a nivel nacional. O sea, que vos me estás diciendo que de un palo 800 de delitos, solamente pongámosle 3.000, querer redondear en 3.500, fueron cometidos por menores de edad. Claro, exacto, o sea, tampoco, para también desmitificar, vieron esto que decíamos recién, de la cantidad de delitos, la magnitud de delitos que cometen niños y niñas. Desde ya que hay, digo, lo vemos en los datos, pero no la exageración que a veces polula por los medios, o incluso quizás desde el sentido común, o incluso el mensaje que quieren instalar, ¿no? Con que la seguridad se va a solucionar bajando la edad de la imputabilidad. Sí, cuando es ínfimo, ves el amperímetro que te mueve de lo que son el resto de los delitos, ¿no? Que para mí es eso también lo que deberíamos hacer foco, en realmente combatir el crimen organizado, ¿no? Que el gobierno usa como excusa para querer bajar la edad de imputabilidad porque dice que usan menores y que por eso estos menores que participan claramente muchas veces en contra de su voluntad, ¿no? Que no vale ni aclarar eso. Nada, merecen penas más duras, penas de adultos. ¿Y por qué no empieza penando a los propios adultos que usan estos niños y combatir el crimen organizado realmente? Sí, que es el verdadero problema. Y en esto que vos estás trayendo, ¿no? Tener en cuenta también qué es lo que lleva, nada, cuál es la situación en la que se encuentran muchas veces, ¿no? Estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la situación en general de los niños y niñas de nuestro país? También me pregunto, porque siento que se corre también el foco de la discusión. Bueno, vos sabés que también tenemos datos de eso porque, por ejemplo, un estudio de la Universidad de La Plata, del Observatorio de Jóvenes, muestra que de estos 2.000 y pico de chicos que vos decías que ya efectivamente pasaron por un proceso y están detenidos, el 100% se encontró o se sintió bajo una situación de vulnerabilidad. Es decir, ya sea que esté en una situación vulnerable dentro de su barrio, dentro de la casa, y complementando con esto, porque nos llamó mucho la atención, buscamos más datos y desde la UNTREF fuimos también a encontrar otro estudio que trataban con esta población, te decían que al menos 3 de cada 10 chicos que cometen algún tipo de delitos vivían en la calle, el 50% abandonaron el secundario. Entonces, estos para mí son los datos que muestran que hay un problema totalmente estructural que no tiene nada que ver con esos niños que claramente los empujan en una situación súper vulnerable, que nadie está hablando y nadie está tratando, y el gobierno, en lugar de tratarlo, los quiere poner en cana. Sí, y digo, la situación de los niños en general en nuestro país también, digo, haciendo la situación de la pobreza, digo, de los niños, no sé si querés como profundizar en esto, pero digo, la pobreza en general de los niños en nuestro país, me parece que el foco debería estar puesto ahí. Según UNICEF, tenemos un 70% de pobreza infantil. Es un montón. Es un montón. O sea, 7 cada 10 pibes son pobres. Sí. Es un montón eso. Bueno, digo, ¿por qué el foco no está puesto en cómo solucionamos, ¿no? En la situación de vulnerabilidad en la que viven nuestros niños. Sí, además si seguimos hablando de organismos internacionales, ¿no? Cabe aclarar que hoy el actual régimen de minoría penal, nada, tiene un montón de denuncias de organismos internacionales y es incluso menos estricto que la propuesta actual del gobierno. O sea, sí, ella tiene un montón de denuncias el actual régimen que tenemos hoy. Yo creo que de esto saco 2 conclusiones con esto que me estás contando y nada, con esto que pudimos también dialogar.
que es que primero se corre el foco de la discusión, no estamos hablando de la pobreza infantil, eso por un lado, y por otro lado de que tampoco se está hablando, que para mí es de lo que se debería hablar, ¿no? De una ley de responsabilidad penal juvenil, que es esto que vos decías al principio. Sí, que garantice un debido proceso con normas claras, que diga cómo tienen que ser estos jóvenes detenidos, todo un protocolo, o sea, no podemos tratar un tema tan serio si hay toda una normativa que también, porque eso también es garantizar derechos, ¿no? Totalmente. Si vos sos un adulto, tiene que venir un oficial, detenerte de determinada manera, decirte cuáles son tus derechos, y nada, debería pasar exactamente lo mismo, o incluso con más rigurosidad, cuando se habla de niños y jóvenes. Sí, tener la oportunidad, ¿no? De ser oído y poder defenderte ante un juez, como garantía mínima Y que sí, deberían tener. Pero me parece que es un tema a debatir. sí, vamos a ver podemos seguir también también. efectivamente qué pasa, ¿no? Con esto, si lo van a terminar mandando al Congreso y qué hace el Congreso con eso también. Así que vamos a tratar charlando bastante.